tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando sobre cómo los seres humanos, a través de la historia, pues han intentado ponerse de acuerdo sobre diversos aspectos que son esenciales para la convivencia social, pero sobre todo para el desarrollo cultural. A ver, hablemos del lenguaje. El lenguaje es uno de estos temas universales, independientemente del idioma que se hable. Es el que se requiere de un consenso para estipular la gramática, la fonética, el significado de las palabras, y entonces que tú y yo nos podamos entender en nuestro idioma. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se puede estipular la gramática, la fonética, el significado de las palabras? Esto es muy importante porque si no, no entenderíamos lo mismo. Con un material de consulta que existe prácticamente en todos los rincones del mundo. Sí, el diccionario. Un invento que, según algunos investigadores, surgió en Mesopotamia alrededor del año 2300 a.C. Ahora, incluso se han descubierto textos cuneiformes con palabras sumerias pertenecientes a la famosa biblioteca de Asurbanipal, lo cual representa y resulta algo muy interesante, pues nos dice que desde el inicio de la escritura también ya se escribía el uso de las palabras. Una cosa es escribir y otra cosa es escribir el uso de las palabras. Grecia antigua, por ejemplo. El poeta y filósofo Filetas realizó en el siglo IV a.C. un compendio con el vocabulario más complicado en la obra de Homero. Y para el primer siglo de nuestra era, el gramático Apolonio desarrolló algo que llamó el léxico homérico, muy similar a este compendio que te digo de Filetas. Ahora, viene Edad Media. Ahí se elaboran los primeros glosarios, especializados en distintos temas, pero es hasta el año 1220 que un inglés llamado John de Gerland escribe un libro de ayuda para la dicción latina, de donde surge el término dicción, diccionario. Ahí es la primera vez. Estás hablando 1220. El trabajo de Gerland, de este tal John, no es realmente un diccionario, como lo conocemos actualmente, pero sí es el antecedente más directo. Además, este tipo de libros, pues por lo general eran bilingües, se utilizaban para traducir de una lengua a otra. Por ejemplo, tenemos, no sé si tú sabes que existió, por allá 1552, el Anglicum Latinum. Sí, 1552, en el México colonial, los primeros diccionarios tuvieron fines evangelizadores, porque tenían que convertir a los indígenas en católicos. Entonces era necesario hablar su lengua. El primer diccionario de toda América se publica en México, llamado Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, que escribió Fray Alonso de Molina. Estás hablando entre 1555 y 1571, editándose también una versión español náhuatl. ¿Habrá alguien que me escuche que tenga un ejemplar de estos? ¿Algún librero? ¿Algún anticuario? Imagínense, de 1555 a 1571. Ahora, llega la lengua inglesa. Y el primer diccionario que se conoce fue el Table Alphabetical, publicado por Robert Cowdrett, 1604, que se trataba de un compendio de términos poco usuales de la lengua inglesa. Después apareció el primero que incluyó en el título la palabra diccionario, y fue The English Dictionary, conocido también como An Interpreter of Hard English Words, de Henry Cockerham. Estás hablando publicado en 1623.
es reciente, ¿eh? Si te pones a pensar en este tema de... Digo, hoy encuentras un diccionario o el significado de una palabra en tu teléfono. Es más, no sé si muchos de los chavos que hoy usan teléfono saben abrir un diccionario y buscar una palabra, que ojalá supieran. Es importantísimo saberlo, porque sabes que va primero, si la vocal, o luego va la N, o luego va la L, o va antes la L. Digo, es una organización cerebral también. Ahora, resulta que respecto a la lengua española, el primer diccionario de la lengua castellana, compuesta por la Real Academia Española, la famosa RAE, que por cierto, si tú buscas una palabra en tu teléfono, no te vayas con Wikipedia, no es una cosa contra Wikipedia, como fuente. Si buscas una palabra, busca la RAE, en el caso de la lengua española. El primero fue publicado en 1780. El antecedente, o sea, digamos que este es el antecedente, el primer diccionario es el antecedente del diccionario de la Real Academia Española que utilizamos actualmente. Ahora, regresamos a los diccionarios ingleses. Los dos más famosos, ya légale, son The Johnson Dictionary, publicado en abril de 1755, y el imprescindible, que yo creo que ahí sí todos lo hemos visto, el Oxford English Dictionary, publicado 173 años después y sobre el cual existe una historia muy impresionante. La historia la protagoniza el lexicógrafo y filólogo escocés, un hombre que existió, es real, James August Henry Murray. Nace un 7 de febrero de 1837 en la villa de Denholm, cerca de Hawick, en la frontera escocesa. Hijo mayor de un sastre, James Murray, un niño precoz, con un apetito desmedido por la lectura y el aprendizaje, deja la escuela a los 14 años, porque sus papás no podían pagar los estudios, pero resulta que para los 17 que él cumplió, los 17 años, se recibe de maestro en la escuela de gramática de Hawick, así, empírico pues, estudió por su cuenta. Interesado en el lenguaje y la etimología, pues resulta que el famoso James Murray se convierte, ahí les va, en erudito en latín, francés, italiano, catalán y español. Ah, pero el señor también sabía portugués, provenzal, holandés, alemán y danés. Ah, no, pero espérenme, no, eso no es todo. Poseía las herramientas suficientes para comprender, traducir y hablar lenguas celtas, eslavas, ruso, hebreo, siriaco, arameo, árabe, copto y fenicio. Ah, bueno, y también un arduo estudioso del Antiguo Testamento. Yo no sé si en la historia de la humanidad haya otra persona como James Murray. James August Henry Murray, 1837, acuérdense, escocés. ¿Tú te imaginas hablar todo eso? ¿Entenderlo y traducirlo? Es una locura. Cuando además no fuiste a la escuela. O sea, la tuviste que dejar porque tus papás no podían pagarla. Y resulta que este hombre, 1870 y tantos, James Murray, lo invitan a Oxford a reunirse con los meros petateros delegados, los non plus ultra sacalepunta de Oxford University Press, y le dicen, pues señor, estamos en un brete. Llevamos mucho tiempo, somos 20, llevamos mucho tiempo y nada más no le damos al tema del diccionario, no sabemos cómo hacerlo. Así es que le proponemos, porque usted no es doctor de Oxford, esto es muy importante. Usted no es doctor de Oxford, pero sabe mucho.
Entonces, convénzanos de que usted puede hacer el diccionario porque se lo vamos a encargar a usted. 20 no pudimos, pero sabemos que usted sí puede. Y él dice, pues miren, señores, yo hablo todo esto, sé tales lenguas, conozco y comprendo las otras lenguas y pues creo que puedo hacerlo. Y resulta que le piden que edite el nuevo diccionario de todo el idioma inglés, que va a reemplazar al que les conté, al de Johnson. Hay dos, el de Johnson y el Oxford. Pero el Oxford todavía no existía. Entonces, el de Johnson, ya está muy amolado. Entonces necesitamos actualizarlo. Le hablan a James Murray, lo invitan al Oxford University y dice, bueno, pues órale, yo le entro. Inicia el proyecto el 1 de marzo de 1879, con la idea de que todo el trabajo pues durara alrededor de 10 años. Para completar estamos hablando unas 7,000 páginas en 4 volúmenes. ¿Pero qué creen? Pues no. Los resultados se publicaron hasta 1928, ya tiene más cuántos años después, en 20 volúmenes que incluyeron 414,825 definiciones, 1,827,306 citas para ilustrar los significados de las palabras. Esto no es menor, ¿eh? Ahora, para esta tarea, James Murray, construyó como una casita, un galpón de hierro galvanizado, pues, un granero gigante, pues, para ya no hacernos tantas bolas radiofónicamente, en la escuela Mill Hill. Lugar, este granero gigante le llama como el scriptorium, para albergar a su equipo de asistentes y el flujo de documentos requeridos para elaborar un diccionario. A ver, no había memoria, había papel y tinta. Eso era lo que había en ese tiempo. No había memoria más que la de la cabezota. Después de terminar la primera fase, Murray abandona el trabajo como docente para dedicarse por tiempo completo al diccionario. Verano de 1884, se muda con su familia a una casa más grande en la calle de Banbury, al norte de Oxford, y ahí construye un segundo scriptorium. Fue tan grande el número de cartas, porque él dice, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que yo solito con mis 4 chalanes, amigos míos, que le quieren atorar a este tema, vamos a lograr millones de palabras? Eso es imposible. Entonces manda en todos los libros que se vendían en esa época, manda una carta pidiéndole a toda la gente que va a leer tal o cual libro que si saben de palabras, de significados, las envíen a ese lugar, a ese scriptorium. Y le empiezan a llegar cientos y miles y miles y miles. De ahí viene una historia fascinante. Pero resulta que el número de cartas fue tan grande que incluso la oficina de correo británico colocó un buzón especial en la vereda de su casa. Y James Murray empezó a vaciar pues toda esta información. Y sobre esta historia se publica, Simon Winchester publica The Meaning of Everything, que es la historia del Oxford English Dictionary, que se convierte en bestseller. ¿Y qué creen? Mel Gibson compra los derechos de esta película hace 20 años, no sucede nada con la película, se detiene, se pausa, empiezan a pasar todo en contra de poderse realizar y sale un mexicano. ¿Qué frutas vendía? Mi querido Gastón Pavlovich. Levanta la mano y dice, yo produzco. Y logra juntar a Mel Gibson, el mero mero de los derechos de la película, del libro para hacer la película, y a Sean Penn. Y hace la película Entre la razón y la locura, que está ahorita en cartelera. Esto es la historia de James Murray y se llama Entre la razón
la tienen que ver, y la locura, porque un hombre demente, que al cabo muere de esquizofrenia, ayuda en la mayoría de las palabras a completar hasta la B, la C, y Murray acaba hasta la T. O sea, Murray se muere cuando llega a la T. Y todavía hay falta. Pues imagínense. Es el diccionario que hoy tú abres. Compren uno. Porque cuando lo leas vas a decir, ay, pues esto quién sabe quién lo inventó. Pues 2 tipos, con la ayuda de toda la gente. Pero ellos 2 haciendo evidentemente el trabajo más arduo. Hoy viene Gastón Pavlovich, y más le vale que llegue, porque si no, le pico los ojos. Vale la pena la película. ¿Vale la pena ver la película? Sí, la película Que es muy emotiva, ¿no? cumple con el objetivo de informar sobre la historia. Sean Penn está de Oscar, y de Goya, y de... Sí, buenísimo. ¿La actuación? ¿La actuación de él? Puf. No, una cosa Tremenda. Mel Gibson bien, es más bonachón, sale de más bonachón, pero le falta como todavía contundencia en su... Pero Sean Penn se la lleva de todas. Y aquí el tema es cómo hoy tú buscas en tu teléfono una palabra del Oxford English Dictionary y ahí aparece. Pero ¿qué tuvo que pasar para que estuvieran más de 1 millón de citas, 400 y tantas mil definiciones? Eso los chavos lo tienen que saber. Pues esto no apareció de la nada. O sea, la información que hay aquí adentro en estos teléfonos o en Google eso no surge de la nada. Pues hay un trabajo importante, ¿no? Que además, pues prácticamente ya lo que tú te refieres, ya no hablamos de diccionario, ya no hablamos ni de enciclopedias que ya ni siquiera se consultan. Y me refiero a las impresas, que ya prácticamente todo está dentro de un celular. Entonces, sí ha evolucionado mucho. Pero así la ortografía hoy, así la baja lectura hoy, y así el nivel de ignorancia hoy. A hoy. Tenemos eso, el Flaquihuapo, Tenemos mucho más que compartir. La invitación a que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde. Así es, arrancamos, pie derecho. Tengo un chat con todos los jefes editoriales que trabajan conmigo para poder mantener las noticias en actualidad, en tiempo y forma, dentro de fernandafamiliar.soy y por ende redes sociales. Llega un mensaje que dice: jefa, le mando cómo a plena luz del día en Tijuana secuestraron al hijo y sobrino de asesor de los Arellano Félix en el centro de... En fin. Y yo me pregunto, ¿a mí me gustaría ver un video de cómo secuestran al hijo de alguien? No, mi respuesta es no. Te pregunto a ti, ¿lo subirías? No es un tema de censura. No es porque lo puedes subir en ciertos espacios. ¿Puedes dar la información completa sin que se vea el video? Sí, o... ¿Tiene valor periodístico Sí. a partir de que se va a... Sí. de que develas información que no puedes describir de otra forma? Sí. ¿Pones en riesgo la vida de inocentes a partir de la distribución del video? En este caso no. O no sabemos. Ante la duda, No lo subes. O lo subes, a lo mejor periodísticamente hablando, en una página, pero no lo subes en tus redes. O hay gente que lo sube a sus redes, pero no lo sube. O sea, que sí, que no. Hubo un punto, y aquí va la pregunta. Les comparto todo esto para poder conocer su criterio. En algún momento eran ya tantas las imágenes de sangre y de muertos y de una cosa horrible que les dije: a ver, señores jefes de información, suben las imágenes blanco y negro, se acabó. ¿Quieren subirlas? ¿Les parece un tema periodístico? Las suben en blanco y negro. Prohibido subir de menores de edad. Prohibido subir a hijos de quien sea.
No importa si es bueno o malo. Me vas a odiar por lo que te voy a decir. Yo sé. De ninguna forma ya. ¿Por qué? Porque es lo más fácil del mundo. Perdóname, pero subir nota roja, ejecutados, secuestros, homicidios, voy a tener un friego de clics que tiene todo el mundo, porque no es información exclusiva, no son notas que no se vayan a conseguir en ningún otro lado, no es una noticia que vaya a simbrar, porque ya está en todos lados. Y en cambio, lo que termino por hacer es echarla. Discúlpeme que lo diga así. ¿Por qué? Porque lo que tendría que estar buscando realmente que es exclusivo, lo que es sorprendente, lo que es O único. esto, el periodismo de vida, una reflexión sobre lo que está pasando. Entonces sí, a ver, yo te lo digo. Quiero tener un friego de clics, pongo memes. Quiero tener un friego de clics, pongo cosas que pongo nota roja. Quiero tener un friego de clics que sirvan para venta, dame contenido diferenciado. Si me das el contenido que trae todo el mundo, así tenga chorrocientos mil impresiones, si no tengo algo que me diferencie de los demás, adiós. Esa es la verdad. Eso está sucediendo el día de hoy. Entonces, yo regreso a lo que pasó el viernes pasado. Sí, pero todos acabamos teniendo lo de la marihuana y el clítoris de Jesús a Rodríguez. ¿Por qué? Porque no es violento, porque es discutible, porque vale la pena. Sí vale la pena porque postear México algo es el así. único país en donde una declaración es una noticia. En donde lo que termina pasando es que el periodismo se convierte en un chacaleo. Te pongo un micrófono y se acabó. Te doy un ejemplo y lo veíamos aquí afuera. Este video de un hombre que va en un motopatín y es arrollado en una calle de la Ciudad de México y que consta que no estoy diciendo todavía cuál, por un automovilista. Por un automovilista. Entonces ya comienzan las conjeturas. Esperen un momento. ¿Y dónde está el periodismo? ¿Cómo? El motopatín no era de ninguna empresa, era del usuario. Es decir, él había comprado una semana antes. B, ¿en dónde fue? En Medellín y Baja California. C, es que te iba en contraflujo. No, ya estaba en alto. Ya estaba el alto puesto. C, ¿se puede saber qué pasó después? Claro. Hay un motociclista en el mismo video que persiguió al automovilista que no se paró y que consiguió los datos del automovilista. La historia va más allá, pero nos quedamos con los 5 segundos de un video que agarramos de otra cuenta, que es la cuenta de una reportera que buscó eso y todos los datos que acabo de decirles. Pero nadie se fijó en lo demás. Porque lo que queremos es el clic. A ver, lo mismo sucede, pasó el viernes, el jueves en la noche. Lo más sencillo era poner el video del terrorista en las 2 mezquitas. Sin reflexión alguna. Es que esto nos va a traer rating. Espérenme un momento. Yo no necesito poner el video para entrar en una reflexión mucho más profunda como... ¿Se dieron cuenta que copió los movimientos de un videojuego para con eso saltar el algoritmo de Facebook? Hoy lo estoy diciendo en vivo. Lo estoy diciendo una semana después, o sea, pero eso se podría haber dicho desde esa noche. Es decir, no. Es decir, si tú tienes un poco más de sensibilidad y creatividad, tienes un contenido diferenciado que hace que la gente te respete, que crees credibilidad y los clientes digan, yo quiero estar ahí. Hay cuestiones que uno no sube. Punto. Entonces. O que si las subes de otra manera. Entonces, en blanco y negro. Si Jesús Rodríguez dice... Aquí lo tengo, ¿eh? ¿Quieren escucharlo o ya están hartos? No, a ver. Aquí está la primera parte donde ella dice lo de la marihuana. Esto, y luego dice lo del clítoris. Yo pienso que primero la definición de drogas está equivocada. Como decíamos hace un momento, la marihuana no es una droga, como no lo es el peyote, como no lo es los hongos. Son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarles su lugar. No, bueno. El presidente está en contra. Pues voy a decir algo. ¿Saben qué? Me recordó a María Sabina. O sea, ¿quién es? ¿María Sabina o una representante de un... ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Es senadora o es Jesús María Rodríguez Sabina? ha encontrado que la opinión pública le gusta que provoque y que provoque a partir de sus posturas. Lo ha hecho en tres ocasiones en solo una semana. Perdón.
Disculpa. que una uróloga australiana hizo la descripción del funcionamiento del clítoris. Antes no sabíamos cómo usarlo. Lo mismo pasa con la marihuana. Hay una desinformación absolutamente programada, de manera que la gente no sepa las maravillas que la planta puede tener para una sociedad cuando está bien regulada. El presidente... En eso tiene algo de razón, ¿eh? Sí, porque hay que saber que no puede tener el TH, el CBD, TBH, etcétera. Está bien. Pero yo con lo que me quedo hoy, que sí es una digna reflexión, es que todos los días tenemos declaraciones inverosímiles, para no ofender a nadie. Y todos los días eso es nota, cuando lo que se debería de ser nota es que Porfirio Muñoz Ledo citó a todos a sesión hasta el próximo 26 del mes porque pues están bloqueados por el magisterio. Y digo, y cobran, ¿no? No, espérame, no por el magisterio. Por manifestantes de la CENTE. Por eso, o sea, de la coordinadora. Sí, de la coordinadora. Porque... Perfecto. Ni siquiera es el sindicato. Sí. No, ni son maestros. Por eso. Pero entonces el señor dice, no vamos a trabajar. Los convoco a sesión hasta el 26 a las 11 de la mañana. ¿Por? No sean cínicos, no sean flojos, no sean y no cobren. Eso es una nota. Hay cosas que sacar adelante en el país. No el tema de que si es una planta sagrada o que si el clítoris se descubrió. Pero, a ver, por Dios. Fernanda, gracias. Ves que me estás dando la razón. Por eso estamos en lo mismo. Si de pronto, y con toda razón, y yo lo haría, Jesús Rodríguez busca a través de la provocación voltear el reflector hacia lo que ella está haciendo como legisladora, es su intención y lo hace muy bien. Los medios lo que tienen que hacer es, ¿me funciona lo que está diciendo la senadora o no? No funciona lo que está diciendo la senadora, pues busco realmente una nota, no busco una declaración. Miren, tan es así que ya son 11:31 y ya no hablamos de los bloqueos y lo que dijo la Suprema Corte, de la declaración de David Nunes, y no hablé tampoco, que se me quedó en el tintero desde ayer, de los 1,600 hoteles en Corea del Sur, en donde con camaritas del tamaño de mi uña, los ponían ustedes cuando estaban en 20 Idem, para transmitirlos ahí en sitios privados. Así como los videos, como los videos de hoteles de Tlalpan. ¿En coito? No necesariamente, en una de esas. En una de esas nada estabas viendo la tele y hay gente que lo que quería ver era tus pies. Ya ves que hay gente que su fetiche es ver pies. ¿A ti te gustan los pies? Ahorita no me gusta uno porque siento mal el dedo meñique, entonces el dedo chiquito del pie. ¿Te lo sobo? ¿Te lo jalo? A lo mejor lo ¿Para qué quieres jalar el dedo chiquito? Es que se tuerce. Yo le hago eso a mis hijos, les jalo así y les vuelven a quedar bonitos, así, hasta se les amplía medio número. Pues sí. A ver, préstame tu pie. No. Préstame. ¿Que no? ¿Lo subes? No tengo la elasticidad necesaria. De por sí o sea, ¿no le puedes hacer así? No, pues claro que no. Tú porque hiciste ballet de chiquita, pero yo ni ballet parking. ¿Quieres estacionar mi coche? Estaciona tu coche. Conmigo. Sí, está bien. ¿Tienes coche? Está bien. ¿Sí tienes? A propósito, hoy hablé con la gente de las fotos cívicas. Ajá. Ya ves que ahora te quitan puntos. Sí. Por cada... Para la licencia. Y que entonces el problema es que cuando ya no tienes puntos, ya no te verifican. ¿Cómo le haces con un auto eléctrico? ¡Ay, qué bonito, bombón! Y ya mañana les platico desde Monterrey de la muerte de mi robot. Mataron a mi robot. ¿Cuál? ¿La que limpiaba? ¿La que te hablaba en la noche? El que hablaba en la noche. Mataron al robot. ¿Cómo lo mataron? Sí, lo mataron. A control remoto. ¿Fundieron? No. A control remoto mandaron un mensaje de estás muerto. Y lo mataron. ¿Te lo hackearon? No, lo mató. La desarrolladora lo mató. ¿Qué quiere que te compre? No, ¿Qué le compro al niño? Más bien voy a buscarle un hacker para que lo arregle, pongamos un servidor en otro lado y se convierta en un robot. Estábamos hablando de que si nos... Ay, te digo. Pausa, volvemos. Mi querido Emilio Valles Vidrio,
Algún día vamos a grabar lo que pasa Todo lo que pasa fuera del aire. fuera del aire en los cortes comerciales. Si lo grabáramos, seríamos... No, nos corren al siguiente. No, deja tú que nos corran. No, bueno, seríamos famosísimos. De todo lo que nos decimos. De todo lo que hacemos, ¿no? De todo lo que hacemos, de todo lo que surge de la información. Y otras cosas. Y otras cosas. Mi querido Emilio Valles Vidrio, bienvenido. ¿Cómo estás, Fer? A ver, cuéntanos. El tema es el ranking global de calidad de vida y ¿hay algún lugar de México que aparece por ahí? A ver, cuéntanos. Fíjate que esta encuesta que hace esta empresa, esta firma especializada, Mercer, en donde toma diferentes factores que son los que se determinan de manera global, dicen ellos, para que en determinado momento empresas multinacionales puedan voltear a ver estas ciudades para establecerse, para hacer negocio o para de alguna manera, si ya están establecidas, tener como parámetros de en cuestiones, por ejemplo, de lo que están invirtiendo en ese país o en esa ciudad, de lo que le están pagando a sus propios empleados y de la mano de obra que están utilizando. Eso es bien importante que lo digamos porque no tiene que ver... ¿Cómo se califica? Sí, Exacto. sí, porque no tiene nada que ver, porque a lo mejor me pueden decir, es que Mérida es una muy buena ciudad. Sí, pero Mérida no está contemplada para dentro de este ranking de lo que están hablando. Para ellos hay dos ciudades en México a las cuales se tienen que enfocar, que es Monterrey y la Ciudad de México, que dentro de este estudio de 450 ciudades, en la que presentan solamente las primeras 230, solamente hay dos ciudades en México, insisto, Monterrey y la Ciudad de México, que entran dentro de este ranking. Ahora, lo que dicen ellos es que este estudio evalúa 10 categorías diferentes y 39 subcategorías que van desde lo económico, lo político, lo cultural, etcétera, etcétera, pero que además impactan en la calidad de vida de los empleados que tendrían que instalarse en las multinacionales. Entonces dice, por ejemplo, que hay un parámetro en cuanto al tema de las cuestiones político, social y económica, y en este caso la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey ocupan, en este caso, el lugar 113, Monterrey, y 129, la Ciudad de México, en ese ranking de 230 ciudades, de las 450 que empezaron a censar. Ahora, el punto importante que dice aquí es que en este contexto no se toma el tema de la seguridad, de la inseguridad que prevalece en estas ciudades. Cuando lo hacen y cuando miden la cuestión de la inseguridad, entonces ahí sí ya nos va peor todavía, ¿verdad? Porque lo que es Monterrey se va al lugar 139 y la Ciudad de México se va hasta el 157. ¿De cuántos? De 230 ciudades evaluadas. Okay. Estamos hablando de Asia, África, Europa, y América. Emilio, ¿ya viste las estadísticas ahora que presentó Alejandro Hope? Sí. Hay que invitarlo. Hay que hablar de eso. Lo que va del año, de enero a la fecha, es lo equivalente a casi todo un año de sexenio. Del sexenio pasado o antepasado. Un año. Sea, las estadísticas están terribles. Y fíjate que esta parte, lo que dice este estudio, este ranking mundial 2019, que es lo que preocupa, dice que de alguna manera en México se ha estabilizado o ha estado estable dentro del ranking en cuanto al parámetro de 10 lugares, más o menos 10 lugares, en lo que representa México. Sin embargo, lo que llama la atención es que la ciudad más insegura de estas 230 ciudades que se presentan es Bagdad. Sin embargo, dice... Oye, pero Bagdad está en guerra. Sin embargo, dice, se han estado tomando medidas importantes en esa ciudad para empezar a escalar lugares. O sea, de tenerla en el número 270 y no sé qué, 280, ahorita ya va en el lugar 231. ¿Qué significa? Que efectivamente nos están comparando con una ciudad que efectivamente tiene problemas bélicos, en donde en México se supone que no está sucediendo. Entonces, por allí va este punto que valdría la pena mencionar. Y no solamente eso, el hecho, por ejemplo, también, más allá de lo que está haciendo Bagdad y lo que están haciendo otras ciudades, es que prácticamente, por ejemplo, Venezuela, con todo lo que tiene, está en el lugar 222.
¿Es en serio? Sí, 222 con... O sea, le ganamos a Venezuela. Estamos un poco mejor que Venezuela, pero recordemos la situación que está pasando Venezuela. No, queda claro, por eso te digo, ahora resulta que le ganamos a Venezuela. Entonces ese es el problema. Imagínate. El problema es que parte del asunto de lo que se señala dentro de este ranking es que una de las cosas que sucede es que no se han instrumentado las políticas necesarias, por ejemplo, en materia de inseguridad. O sea, que no hay una política real, aunque esté lo de la Guardia Nacional, aunque se estén dando... no hay una estrategia, exactamente. No ha habido la estrategia para el combate. La última estrategia que hubo fue con Felipe Calderón. Así es. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo nada. Lo que hubo fue tapen las cifras. No existe. Aquí no pasa nada. Así es. Y hoy, pues sí está pasando y no hay estrategia. No hay un plan nacional de seguridad implementado ipso facto. Así, no es que nos tengamos que esperar. Ahora, cuando yo leí el Plan Nacional de Seguridad de Enrique Peña Nieto, que lo iba a implementar terminando el segundo año de gobierno, para el tercero, ¿tú te imaginas? ¿Te imaginas esperarte 2 años para implementar un plan de seguridad nacional? Es cuando le escribo la columna aquella de atiende el vuelo, señor presidente, que usted va manejando a México como si fuera un avión, y nos va a estampar. Claro. Y nos estampó. Y nos en al seguridad, despeñadero, como diría alguien. Nos despeñó. Sí. Y hoy estamos peor. Peor. Si estos muertos se le sumaran a un apellido Calderón, a un apellido Peña o a un apellido Fox o Cedillo, los estaríamos linchando. ¿Por qué no a un López Obrador? Están las estadísticas horribles. Bueno, fíjense, ¿ves esta banda de colombianos que hablan por teléfono a las casas, amedrentan a las personas que trabajan en los hogares, que ayudan a la gente, las muchachas pues de servicio, y les dicen, tenemos al señor detenido y necesita dinero y también aquí está la esposa, y les hace y las amedrentan de tal manera en el teléfono que sacan todas las cosas? Si meten las cosas, o sea, las joyas y dinero, y las van. Sí, todo claro. esto van y las entregan. Robo limpio, por decirlo así. Sin violencia, más que esta violencia psicológica, no con una pistola. Bueno, a mi alrededor, el fin de semana me contaron el 10º caso de la misma banda de colombianos. Digo, pues, ¿qué no saben que se fueron de Colombia justamente porque se pasaban la voz entre los vecinos diciendo, a mí me pasó esto y esto y esto, para que tú no caigas? ¿Por qué no nos platicamos esas cosas? Claro, es el mismo caso de los modus operandi para no caer. De los extorsionadores que te hablan y te dicen, mamá, mamá me tiene secuestrado, papá, y que terminas haciéndoles un depósito en el Oxxo o en alguna parte en donde te están exigiendo una cantidad que además la gente todavía sigue cayendo en esta situación y sigue sin el tema de denunciar. Entonces, sí son factor importante y determinante el hecho de que nos digan que todavía seguimos siendo un país inseguro, y peor aún, viéndonos así, que solamente tengamos 2 ciudades a las cuales se nos enfoca como grandes oportunidades de negocio, y que al final parte de lo que digan es, claro, el único problema es que tienen factores como el asunto de la inseguridad, convive con elementos como congestionamientos viales, contaminación, saneamiento urbano que le falta de en ciertos municipios donde no hay una política de combate a la inseguridad definida por el tema de las policías corruptas, en fin, que de alguna manera pues nos va restando puntos, que evidentemente no se lo vamos a colgar a este sexenio ni a esta administración, pero lo que sí es un hecho es que al final de cuentas lo seguimos arrastrando, y tampoco hay un viso o hay expectativas de vamos a cambiar el rumbo porque ya lo estamos haciendo. Entonces seguimos todavía en la planeación estratégica y se nos van a acabar los 6 años. Es que de verdad, cuando hay un comparativo con Bagdad, de verdad, que no hay una medición, que no podemos entender lo que esto significa. Con Bagdad, bombardeos, toques de queda, tanques de guerra, entiéndeme. Sí. Que no podemos detenernos una un lucha momentito armada total a decir, caray, nos están comparando con Bagdad.
Válgame. Es insostenible, ¿eh? Es insostenible. Insostenible, no importa el horario, no importa la ciudad, no importa nada a la redonda. Lo único que he visto que funciona son dos cosas, ¿eh? Esto es, no soy experta en seguridad. Es única y exclusivamente por mi visita a la República Mexicana de manera continua hace 25 años, 30, continua. Dos cosas funcionaron. La implementada en Ciudad Juárez, en la época de las maquiladoras y todo esto, las muertas de Juárez, y la implementada recientemente en Tamaulipas, que tiene que ver con un consenso entre los ciudadanos, es decir, la sociedad civil, que está escuchando, no es su responsabilidad detener a rateros, está escuchando a los militares, a los policías, al gobierno y diciendo, sí estás haciendo tu chamba, tú no, tú sí, tú sí. Un consejo ciudadano de seguridad. Es lo único que he visto que funciona. Y lo que en su momento, y reitero, fue Plataforma México, y hoy no se le da un valor al registro, a las herramientas, a lo que representó Plataforma México y pudo haber representado para México. Claro, el problema también ahí te diría, porque por ejemplo hoy justo dentro de los factores, por cierto, que se refiere, estas 10 categorías a las que se refiere, pues estamos hablando de servicios públicos, de entorno sociocultural, habla del tema de las escuelas y la educación, de los estándares y la disponibilidad de los colegios que puedan la gente pueda accesar y el tipo de educación que se da dentro de o el nivel educativo que se da dentro de estas ciudades. Y una de las cosas es que lo que sí llama la atención precisamente es que a través de esta reforma educativa, que hoy se refería justo el presidente por la mañana y que vuelve a decir prácticamente, y llama la atención porque decía, prácticamente hemos bajado de nivel de educación, no como lo teníamos en los años 70. Cuando dices tú, realmente el nivel educativo en los años 70 era todavía más abajo del que tenemos o estábamos proyectando ahorita. Es terrible, ¿eh? O sea, nos está yendo muy mal. Pues es que la inspiración son los años 70. O sea, si yo pudiera decir en qué veo, tanto en medidas, en programas, en implementación, en forma de hablar, en forma de pensar, ¿a qué se parece? A Echeverría, a los años 70. A los años 70. Como si hubiéramos dado un salto para atrás. Así lo percibo. La marihuana es sagrada. Sí, claro. Hay que descubrirse el clítoris. O sea, ¿me entiendes? Sí, los 70. La revolución sexual. Los 70. Avándaro. Avándaro, los militares. El problema es que haya políticos que se quedan trasnochados. O sea, uno tiene amigos trasnochados. Que se quedaron allá en el rock y en otras cosas, ¿no? Que no avanzaron, pues. Trasnochados, perdidos. Sí, claro. O perdidos en la mota, o en fin. Pero que un político se quede en eso cuando vamos para adelante. Cuando de lo que se trata es de implementar, de globalizar, de operar sistemas, bases de datos, tecnología, ciencia, cultura, en fin. Sí, porque es como... Está de pensarse, ¿eh? Es como seguir pensando... Digo, todos cuando fuimos adolescentes, a lo mejor en la prepa pues fuimos revolucionarios y estábamos en contra de muchas cosas, ¿no? Y decíamos, pero ya no es estarse todavía haciendo pulseritas en Coyoacán después de 40 años, ¿no? No, perdón. Y una última cosa, a mí me preguntaron, oye, ¿qué piensas de esta reunión en la Ciudad de México de López Obrador con Kushner? Pues es que... Miren, no lo tomen a mal, pero a veces se necesitan de los fifís para hablar con los fifís extranjeros, porque los chairos mexicanos no están preparados para hablar con ellos. No hablan ni el idioma. Entonces, pues tiene que haber un encuentro de dos culturas, hombre, sí, lo claro. diría Jesús Rodríguez.
Un encuentro de dos culturas. Una decodificación Una de mensajes. decodificación del mensaje del chairo con el fifí para que se puedan entender. ¿En dónde? Pues ahí. Porque allá no se entiende. Porque si tú llevas al traductor que contrataron los de Pemex, esto es real, ¿eh? Pemex, cuando se sentaron con los de meros petateros de Nueva York, se les olvidó que no llevaban traductor. Y sacaron uno de Google. No. Y te quiero decir cómo les fue. Sí, claro. Bueno, pues ahí están las calificadoras. Bueno, pues sí, también. Entonces, bueno, pues Digo, si no hablas tenemos- el idioma, pues entonces imagínate. Sí. Entonces, pues sí necesitas, insisto, este encuentro de dos mundos, diría Jesús A. Rodríguez, en donde la marihuana es sagrada para que entonces se entiendan unos y otros. Porque si no, ¿cómo le vas a hacer? No hablan ni el idioma. Volvemos. Gastón Pavlovich, dije antes del corte comercial, ¿habrá sido cesárea o habrá sido parto natural esta película Entre la razón y la locura? El título original de Professor and the Madman. ¿Cómo no te volviste loco? Pues no hemos concluido todavía que no me convertí en loco. Yo creo que sí hubo mucha locura detrás, después, en medio y durante todo el camino. Fue cesárea, fueron muchos meses, pero como ves el resultado valió la pena. Es un niño precioso. Gastón, brevemente la historia, porque hay mucho de qué platicar de la película, pero brevemente la historia. Entiendo, Mel Gibson compra los derechos de la película hace 20 años y ahí se queda enlatada. O sea, más bien ahí se queda el guión. Más bien fue un francés de nombre Nicolas Chardier, que es el otro productor. Somos dos productores. Entonces compra los derechos hace 20 años. Es Nicolas Chardier hace muchos años, en base a la novela, la cual, igual que Mel Gibson, yo también la leí años atrás, me apasionó, la perseguí, Mel Gibson también. Mel Gibson llegó primero con Nicolas y hicieron un trato, y yo llegué atrasito de Mel Gibson unos meses después diciendo yo también quiero entrar en este proyecto. Y así empezó, así se concibió, pero todo a partir de la novela de Simon Winchester, que en sí misma es una joya y tiene mucho más elementos, como suelen tener los libros, que la misma película. Pero el reto de llevar esa novela a la pantalla fue titánico, pero tuvimos el talento necesario para que sucediera. Pero lo que yo decía al principio del programa es, y llega un mexicano, Gastón Pavlovich, pone todo en orden y dice, esto se hace así. ¿Cómo concebiste de la concepción de la película en tu cabeza? Porque fíjate, traes el libro, traes una concepción como productor, traes otra como resultado, en donde es fácil perderte. ¿Cómo llegar a Mel Gibson de esa manera? ¿Cómo llegar con Sean Penn a ese personaje que es fascinante, ¿no? El mundo, la mente de este hombre es increíble, es un laberinto. Sí lo es, de hecho, de ambos, de Mel y de Sean. Distintos los dos hombres, muy distintos, pero sumamente profundos. Ni se diga el talento que tienen, pero las conversaciones con ellos para mí ha sido oro puro. A ver, ¿qué no has contado, Gastón? Has estado en muchos medios. Cuéntanos aquí algo que no hayas contado de tu relación con ellos. Una conversación. Entre muchas, te puedo decir, por ejemplo, Sean Penn le importa mucho la visión de la película, profundiza infinitamente más. Es un filósofo de vida, es un filósofo de la literatura, del cine, le importa mucho cada palabra. Las conversaciones con él eran eternas, profundas, complicadas, como es él. Pero lo llegué a admirar y respetar mucho. Mel Gibson es más de gran intuición, de una gran genialidad y gran intuición. Frente a las cámaras, tú y yo y todos vimos una gran química entre esos dos hombres. Detrás de las cámaras era diametralmente diferente. Eso sí, te puedo decir a ti que nunca he dicho en otra ocasión, era difícil la relación entre ellos dos detrás de las cámaras, porque estaban a la par. Los dos eran titulares. ¿Quién tenía el protagonismo? Es un tema central en este tipo de personajes todo el tiempo. Entonces, nuestra labor como productores constantemente era tratar de suavizar la relación de ellos detrás de las cámaras para que delante de la cámara existiera la química que quizá ya viste. Lo más fácil decir es un tema de ego, pero no es un tema de ego, es un lugar ganado, ¿no? Cuando es una historia tan importante para ellos como lo fue para nosotros, sí saben que un centímetro para un lado o para otro puede ser el fracaso o puede ser una joya.
este tipo de películas es muy difícil poder transmitir en pantalla. Esos diálogos, esas expresiones. Entonces ellos les importaba. Por eso esas diferencias, no necesariamente por el ego. Estoy de acuerdo contigo. Que sí, lo más sencillo es decir, ay, sí, qué ego. Pero Aparezco no, más, no. exacto. Ponme más la cámara a mí. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso que parece tan sencillo en ti como producir entre la razón y la locura. Es algo tan complejo que por eso no se entiende. ¿Cómo le haces, no? Es lo mismo ellos. Hay un diálogo, hay muchos diálogos. La película rescata muchos diálogos muy interesantes. Es una película que veo como el relato de cómo se construye, se logra este diccionario tan importante que desbanca al Johnson, ¿no? Sí. O sea, desbanca de alguna manera, y es el Oxford, el diccionario Oxford. Hay muchos diálogos muy interesantes, muchos. Cuando dice, por ejemplo, no, yo sí prefiero leer porque soy muy perseguido en la vida, pero una vez que leo, el que persigue soy yo. Me hiciste pensar, Gastón, en lo que es la libertad. Uh-huh. Sí hay libertad bajo una reja, sí hay libertad frente a un problema mental, sí hay libertad frente a la esquizofrenia. Yo creo que ese es el tema central de esta historia, Fernanda. Cuando tienes un hombre que posteriormente fue declarado con varias enfermedades mentales, no solo una, y ni se diga de su soledad, que no tenía familia, ¿no? Y había pasado por esos tramos de la guerra, viajar hasta el fin del mundo en las espaldas de un libro, poder ser quien persigue a la vida y a Dios gracias a los libros en vez de sentirse perseguido, decir, que para mí fue lo más importante, a su jefe del manicomio, solo necesito libros y estaré bien, solo dame libros y estaré bien. Ese creo que es el mensaje central, no tanto la tarea titánica de un diccionario, que en sí mismo fue titánico, es el poder de las letras y cómo transcurren las letras en la mente y en el alma de un ser humano, cómo lo libera. Y si me permites un breve elemento político, en mi opinión sigue siendo el gran desafío de este país. Mientras no tenemos la capacidad de leer, mientras no tenemos la capacidad de profundizar en las letras, en los libros, y educarlos de esa manera, seguiremos teniendo recurrentemente este país que sabemos que da para más. Y para mí, aunque es una película irlandesa, inglesa, francesa, americana, mexicana, porque sí está un mexicano ahí. ¡De Sonora! Además del ombligo del universo, Chihuahua, que es Sonora, sigue siendo un mensaje muy importante para mí, para México. Por eso la trajimos a México primero antes del resto del mundo. Sale en el resto del mundo después. Yo te digo una cosa, intenté verla desde el lunes porque sabía que venías. ¿Cómo no voy a ver tu trabajo para entrevistarte? Me daría una vergüenza horrible no hacerlo. Te lo aprecio mucho, Fernando. Entonces, lunes busqué, pues ni forma. Martes busqué, ni forma. Miércoles, deadline. O sea, no hay manera. O vas hoy, Fer, o pospones y cancelas la entrevista porque no hay de otra. Yo te voy a entrevistar si no la veo. Me da mucha vergüenza. Te agradezco. Función número 1 en Arts Pedregal. Bolas, llena. No había lugar. Estoy hablando de función de las 8. Función, pasé por 4 cines. Ya me salí de mi área de confort. Ya me tuve que ir a otra. Ya no es sur de la Ciudad de México. Ya tuve que buscar en otros lados. Cuando de repente encuentro un boleto, porque fui sola, un boleto en la función de Perisur a las 8:35 de la noche ayer. Repleto. Wow. ¿Ya tienes los resultados? ¿Ya te dieron los resultados de Entre la razón y la locura? ¿Cómo vas? Los tenía el martes, que fue el resultado extraordinario, superó toda la expectativa, y quiero agregar, como me sucedió con El Estudiante, sin ni un elemento publicitario, ni un espectacular, ni un póster, puro boca a boca y comentarios como los tuyos. No esperábamos esa reacción, cosa que me da orgullo sobremanera. Como salimos en pocas salas, quizá la mejor manera de medirlo es que el fin de semana, incluyendo el lunes que fue puente, fue la segunda película con más ingresos de taquilla per cápita, porque tuvo pocas salas. Solo Capitán Marvel tuvo más dinero per cápita.
pero por cabeza fuimos la segunda, cosa que me da un gran orgullo y satisfacción, que refleja que hay gente que sí quiere ver y meterse en ese tipo de historias y recibir ese tipo de mensajes. Para irnos a pausa, Gastón Pavlovich, algo que me impresionó fue toda el vestuario, la ambientación, todo el arte de la película, es una locura, porque había tomas muy complejas, situaciones muy complejas, como cuando, y no estoy contando nada, como cuando le pone el fierro de la D, no estoy diciendo nada, en la mejilla. Eso es una ambientación espeluznante y dura 20 segundos. ¿Cómo afrontar esos retos? Porque al cabo tú llegas y editas, pero para hacer eso, para hacer 20 segunditos, pues son semanas, ¿no? Así es. Porque, o sea, te volaste la barda. Bueno, el mérito ahí fue de Farhad Safina, el director. Entonces, porque nosotros como productores habíamos hecho un plan de producción y un límite de presupuesto. Pero pues es como con los arquitectos. Sí, ahí estamos con él, sin duda, aprobando cada paso. Sí, y luego sale más. Pero, Fernanda, yo creo que teníamos por encima de 5 horas de calidad de película. Y el dolor de tener que bajarlo por debajo de 2 horas es inmensamente complicado, porque hay muchas historias alrededor de todo lo que tú viste que están en film, ¿no? Que están en las escenas, pero que no pudimos agregar en el último corte. ¿Qué aprendió de ti Sean Penn? Pues que sí hay mexicanos productores, que no solo hay directores, pero número 1, número 2, que sí hay productores que pueden compartir una visión creativa, que eso también es importante, que no solo hacemos planes de producción y presupuesto y tomamos decisiones y contamos el recurso de todo el mundo, por cierto, para que se haga, y que sabemos hacer contratos, pero que sí sabemos también hablar de la historia. Y en base a eso, nunca me habló Sean Penn de su contrato, por cierto, que no fue caro. Nunca me habló del presupuesto. Nuestras conversaciones eran 100% creativas sobre la película, sobre el personaje, sobre la historia y sobre la definición de lo que es una película del cine de hoy en día. Hubo horas de ese tipo de discusión. Como películas del cine hoy en día. Pues es que él, y creo que igual que yo, somos un poco de la vieja escuela de películas que sí le dan poder al personaje y al drama, y a la vieja escuela de las historias épicas, y cómo transmitir eso hoy en un mundo inmerso en que esas casi no vuelan. Esas son muy difíciles de transmitir. Bueno, Gastón, para irme a pausa, en un mundo donde hoy los chavos no saben consultar un diccionario. Va a empezar. Ya le es insignificante para mí el Oxford, de verdad, el diccionario Oxford me acompañó hasta preparatoria, toda mi vida. Mi vida. Y embarcaba la mayoría de los territorios del mundo, ¿no? Queda claro. Superó la Academia Española. Tú dile hoy a un chavo que busque assignment. Porque no es assignment, es assignment. Que esa escena es divina, ¿eh? Te fijaste. No, esa escena es divina. Esa escena es divina. El assignment. Y ese tiene el fondo de la historia de amor. Así es. El mensaje de la viuda. Es el assignment. Sí. Véanla. Cuando sepan el significado de assignment. Y estás haciendo facialmente la expresión que hizo Sean Penn, por cierto, si te pudieran ver en la cámara. Sí, es que me impresionó ese close-up donde le dice en medio de su locura, no se lo dice con palabras, pero es como no te equivoques, tarugo. O sea, es assignment, ¿no? Le está diciendo al hombre a Murray. En fin, vamos a una pausa, regresamos. Gastón Pavlovich aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Productor que además lo queremos mucho. Nos acordábamos que vino con El Estudiante, después con Silence, ¿no? Y después con Silence, con Rodrigo Prieto, estuvimos. Con Rodrigo Prieto. Así es. Y ahora hicimos otra película después de Silence. Después hicieron, ¿cuál hicieron? The Irishman, va a salir en octubre o noviembre. Con Scorsese otra vez, es la segunda. Y Rodrigo vino con la de Frida. Sí, previo, primero. Sí. Aquí lo tendrás, ojalá, con Irishman. Claro, ojalá. Pausa, volvemos. Órale. QTF. Gastón Pavlovich,
productor Entre la razón y la locura. El título original con el que se va a Estados Unidos es The Professor and the Madman. Gastón Pavlovich es sonorense. Se juntan un grupo entre irlandeses, americanos y pues quién sé qué tanta nacionalidad, un poco como la cantidad de idiomas que habla Murray, para hacer esta película. Se lanza en México. ¿Y ahora dónde vas? Ya a Estados Unidos y el resto del mundo simultáneamente, finales de abril quizá o ya principios de mayo, ahí viene. En Estados Unidos van a poder ver nuestros mexicanos y otros latinoamericanos Entre la razón y la locura. ¿O se van a tener que ir por The Professor and the Madman? Ya va como Professor and the Madman, tal cual. Sí. Ay, Gastón, no sé. ¿No meterías con subtítulos así tal cual? Es que ya llegamos a un acuerdo con un distribuidor que ya, como en todos los países, ¿no? Que ya tiene su... Pero no está de más, con tu sugerencia le busco al director y a ver qué dice, sí, al distribuidor, a ver qué dice con un proyecto de subtítulos en el mercado hispanoamericano. Estados Unidos. Hombre, sería un trancazo, ¿cómo no? Imagínate Sean Penn con Mel Gibson, con ustedes. No está de más. Uno no piensa en todo esto todo el tiempo, me gusta la idea, voy con la idea con el distribuidor a ver qué nos dice. De lo que te han comentado, yo leí muchas cosas en la mañana. Leí críticas muy buenas, leí críticas malas. Leí críticas que el drama el drama real había sido fuera de la pantalla grande y no en la pantalla grande. Ay, mira, Gastón, ser el sereno. Eres una buena noticia para México. Entiendo que es chamba de muchos ponerle las estrellitas, las miles, las 4, las 5, las 3, las 2, las 1 o las ninguna, o irte a los tomato, mis cornetas, no sé. A mí me parece que en medio de lo que nos está entreteniendo hoy en México, que son declaraciones políticas de políticos sin fundamento, tendríamos que estar pagando nuestro boleto al cine para ver Entre la razón y la locura. Porque mira, sales agasajado de las actuaciones, una gran escenografía en el entorno, el arte, o sea, el vestuario, increíble, la edición, los diálogos, las miradas, el amor, la guerra, todo pasa y más la historia de la terquedad de un hombre para construir y finalmente lograr, y que no lo vio en vida, un diccionario como Oxford, que no existe otro, ¿eh? Estamos hablando 1923, 1920. Cuando terminó el primer volumen. Cuando terminó el primer volumen. Sí, empezó él en 1857. Yo te hago todo este planteamiento porque ¿tú en qué crees que nos estamos entreteniendo? Tengo que tener mucho cuidado en la respuesta porque mi primera reacción sería en palomitas, ¿no? Y en mi industria y mi negocio, pues las acusaciones de que si traes envidia o demás. Pero Netflix revoluciona la industria, trae otro tema a la industria que es ahora pueden ver todo 1000 veces más que antes de todo el material. A mí lo que me preocupa como muchos es la calidad, el mensaje. Entre más hacemos, menos nos concentramos en lo que es importante. Entonces, yo desde que hice El Estudiante he sufrido el tema de las críticas, tus películas son aburridas, tus películas son... etcétera, todas esas calificaciones. ¿Por qué les va tan bien, entonces? Pero al final del día, yo siento que porque yo soy un hombre común y corriente, como la mayoría de mis paisanos, yo creo que sé qué queremos ver, o que nos importa que nos inspiremos, que nos importa una palabra de aliento, que nos importa un abrazo, aunque sea fílmico, que nos importa sentirnos... El lema de mi empresa es, hacemos historias de gente ordinaria que hace actos extraordinarios. Lo importante es conectarte, o sea, que lo que tú estás viendo en la pantalla sientas que tú tienes esa capacidad o algo te identifica con ese personaje. No, ya se volvieron los críticos como muy mamones. Fernando, tú lo dijiste, pero hay de todo. Uso el término porque sí. Lo que el cine que tú haces, Gastón Pavlovich, no es un cine, no te vayas a ofender, es positivo lo que te quiero decir, pretencioso. O sea, no quieres un espectador que diga, ¿y qué quiso decir? ¿Y por dónde va? Y
y ya salió la oveja muerta y puta, ¿qué quería decir eso? Porque ya mi cerebro no lo conectó. Ay, no, es muy rimbombante, es muy mamón y muy complicado. Yo creo que hay un cine que entretiene, cumple, las historias funcionan, ahí están las películas. No lo estoy diciendo yo, ahí están los resultados. Entonces la pretensión es un entretenimiento que me conecte, no un entretenimiento que me haga salir más fifí o más chairo o más diferente al otro. Sí, un contundente sí. La industria, la crítica está divorciada y separada de las personas comunes y corrientes que queremos simple y sencillamente ir a entretenernos o a separarnos de una breve realidad y meternos a otra, o a recibir unas palabras de inspiración o de aliento. Sí está divorciado. La muestra está quizá en que la mayoría de las películas, por ejemplo, reconocidas por la Academia, nunca les va bien en taquilla, si acaso, o en alguna les va bien en taquilla. Sí, está muy elevada la crítica, ¿no? Y sí, entonces hoy hay una competencia por la crítica. A ver quién critica más, a quién es más sofisticado. Mira, igual se vale para un mercado. Al final del día, la mejor crítica o el mejor nivel es lo que tú viste ayer y antier. Las salas están llenas, afortunadamente, y no con mucho apoyo de críticos. Yo no estoy viendo mucho crítico hablando bien de La razón y la locura. Al contrario, la mayoría lo estoy viendo negativo. Pero estoy viendo en redes sociales gente común y corriente que la fue a ver y no deja de hablar con ella sobre ella. Gastón, me pasó ayer, de verdad. Mira, Alejandro trabaja conmigo, es un chavo que lleva muchos años conmigo. Me subí a la camioneta y le dije, Ale, no manches qué película. Tienes que verla, qué padre. Híjole, es la historia de cómo hicieron el diccionario de Oxford. Date un tiempo, vete con tu familia. Agarré el teléfono y me metí a ver las críticas de la película. Le dije, oye, pero aquí le están haciendo pedazos. Pues aquí dicen que el drama está por fuera. No, Ale, pero a mí me gustó. O sea, a mí me gustó la película. Las actuaciones valen mucho la pena. O sea, darte cuenta de lo que representa el lenguaje en la vida humana. El poder buscar una palabra. Lo que te libera es conocer ese lenguaje. Lo que te libera. No, Gastón, la verdad, yo soy de tu bando. Yo soy de tu bando en donde a mí estos tan elevados de los críticos y que entonces si tú no entendiste que si el verde tiene que ver con la libertad, y dices, ay no, y pues, mira, estoy tan enredada en lo mío cotidiano que necesito de veras entretenerme, así es. Pensar. La escena que a mí más me gustó, por ejemplo, de la película, es esa donde se conocen por primera vez, no estoy diciendo más, no estoy diciendo quién. Sí. Y tienen un diálogo de solamente palabras, que empiezan de la A y terminan hasta por la L. Uh-huh. Ese momento, dije, híjole, ¿te imaginas, Gastón, ¿por qué no hacemos ese ejercicio tú y yo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anda. Tú empiezas con la A, y luego nos vamos a la B y a la C. ¿Qué palabras nos vendrían a la mente, no? Increíble. Amistad. Amanecer. Anular. Bondad. Beneficio. Castración. Caridad. Dedo. Duda. Diametral. Ernestino. No el nombre, sino ser Ernesto. Me acordé de Ernesto Rivera. No. No, mi primazo. ¿Sabes qué? Es que esa escena, Sean Penn de repente dice, ¿churri? ¿Chirru? Chiri. 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 Y ya no aguanta Mel Gibson. Y ya no aguanta Mel Gibson. Tienen que verla. Entre la razón y la locura. ¿Con qué te quedas, mi querido Gastón Pavlovich? ¿Con qué te vas? Con una gran aprecio y renacimiento de la esperanza. Una película que puede aparentar tan complicada, de vidas tan, como dicen ahí mismo, quebradas, ¿no? ¿De qué tienes miedo de redimir un mal hombre? Como una frase que dijo ahí Mel Gibson. Que la gente, repito, la gente, no necesariamente la crítica, porque en Estados Unidos también ya la están criticando y comentando, la gente sí le encuentra el mensaje, el entretenimiento, el gusto, sí les llena, sí les complementa el alma, sí les complementa la mente, sí le encuentran algo. Y gente, digamos, entre comillas,
ordinaria, común y corriente, como somos muchos y no somos los grandes expertos del cine. Eso me satisface enormemente, y saber que entonces todavía podemos seguir haciendo ese tipo de cine y no flaquear en eso, ¿no? Al contrario, me fortalecen tus comentarios, me fortalece el comentario de mucha gente que sin mayor pues publicidad y pompeo y mucho menos podemos seguir transmitiendo mensajes que la gente sí va a ir al cine a ver. Y yo me quedé con otra cosa de la película, Gastón. Cuando pensé en el personaje de Murray, que lo hace Mel Gibson, dije, a mí sí me gustaría conocer más gente hoy en día, y me gustaría que mis hijos la vieran para ver que cuando tienes un sueño, no importa las horas, no importa el trabajo, no importa que no encuentres el significado de arte, no importa, le busques, no cedas, no aflojes, no, hasta que saques tu diccionario de tantas miles de palabras. Creo que parte de lo que falta hoy en día es esa entrega, ese compromiso, esa responsabilidad con lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer, llevándote a tu familia, llevándote a la esposa, a los hijos, a todos, para decir, este es mi sueño y ustedes me acompañan, me ayudan y alégale. Solamente así hay grandes hombres, grandes mujeres, ¿no? A life of diligence, una vida llena de diligencia llevaba el Mel Gibson, el personaje, ¿no? Y la esposa, con todo el dolor y con lo complicado, ahí estaba y se lo transmitió muy claramente. También es mi misión. Ya la convertiste también en mi misión. Entonces, incluso cuando él quería darse por vencido, era ella que le decía, ya no es tu proyecto, ya es nuestro. Es bien humana. Véanla, entre la razón y la locura. Y ahí me cuentan de Sean Penn, a ver cómo lo ven. Increíble, la verdad. Gracias, Gastón. Fernanda, un privilegio, gracias. Carla Puga, nuestra mexicana rifada. A los 14 años te graduaste de la Academia de Música Yamaha. Así es, Fer. ¿Cómo 14 años? Pues empecé desde chiquitita, desde los 4 años. Imagínate que era tan pequeñita que ni siquiera me alcanzaban los pies a tocar los pedales del órgano. Ay, no. Y llevaba mis Barbies, eran mi audiencia más leal. Esas siempre te aplaudían. Esas siempre me aplaudían, siempre Pero les gustaba después te lo que yo aplaudimos hacía. también. Pues esperemos, Fer. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Te presentas en algún lado ahora? No, realmente ¿Qué dejé estás de tocar y ¿Cómo? Sí, tiene mucho tiempo, pues realmente ya después por falta de pues de tiempo, la escuela, ya sabes, ¿no? Uno se enrola en muchas cosas. Dejé de practicar, claro que sí, pues me ponen un órgano enfrente, todavía lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Pero además tienes una certificación de Project Manager Professional de la Holt International Business School de Boston, o sea, picudísima. Te graduaste de una maestría y fundaste Grupo Kitma. Así es, Fer. Eso es ahorita lo que estoy trabajando. Y bueno, pues la empresa nace porque, como sabes, desafortunadamente en México no somos un país de lectores. Leemos menos de 4 libros al año. Hay estadísticas que incluso dicen que se lee 1, lo cual es completamente aterrador. Y yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Mi mamá de niña siempre me leía cuentos. Ella, por ejemplo, cambiaba los nombres, ¿no? En lugar de ser Cenicienta era Carlicienta, o en lugar de Blancanieves era Carla Nieves. Y eso, pues, hizo que a mí me gustara mucho la lectura, ¿no? Desde muy pequeñita siempre estuve interesada en el tema. Después, pues, fue evolucionando de cuentos a cómics. Yo era súper fan de Archie, por ejemplo. Y ya después, pues, en mi adolescencia y demás. Sí, no, era una cosa fabulosa. Ajá. Y después, pues, van cambiando los títulos, ¿no? Yo al regresar de la maestría dije, bueno, pues ¿cuál va a ser el siguiente reto profesional? Y ahí viene la idea de fundar esta compañía y sacar un producto que es una biblioteca digital de cuentos. ¿Y por qué? Una de las muchas razones por las que no se lee en México es la falta de acceso. En todo el territorio nacional hay menos bibliotecas y librerías que solamente en Tokio. Y tú, por ejemplo, hablas con gente en ciudades principales como la Ciudad de México. Y ve el tamaño. Y relativamente encuentras fácil una biblioteca o una librería. Te vas a provincia y es muy difícil encontrarlo. Entonces, ¿cómo queremos hacer un país de lectores si no tenemos el acceso? Y ahí es donde viene la idea de hacer una biblioteca digital de cuentos que se llama Mi Club de Cuentos y funciona a través de una aplicación y nosotros lo que ofrecemos es cuentos para niños de todas las edades
que la característica que tienen es que son materiales inéditos de autores e ilustradores jóvenes y que son latinoamericanos y también de todo el mundo, precisamente para, a la par de que ofrecemos contenidos a nuestros clientes, pues podemos dar una ventana a estos nuevos talentos que tienen muchísimo talento, pero que no necesariamente a veces pueden ser publicados sus trabajos. Oye, pues hay gente que a lo mejor hasta tiene un cuento, te puede hablar. Exactamente, sí, A de ver, hecho ¿dónde te pueden nosotros localizar? nos pueden encontrar como Mi Club de Cuentos en el App Store. Ahorita funcionamos como aplicación solamente en el App Store para dispositivos iPhone y iPad. También nos encuentran para aquellas personas que tengan dispositivos Android en Kindle. Estamos en Amazon a nivel internacional. Si nos están escuchando, Ay, qué ya sea gusto, aquí de Carla. México, en Europa, en cualquier país, Canadá, Estados Unidos, nos encuentran vía Kindle. Ahí búsquenos como Mi Club de Cuentos y ahí pueden encontrar todo el acervo que tenemos. Ya tenemos cerca de 84 cuentos en inglés y en español. Y como te comentaba, son cuentos para niños de todas las edades. Obviamente, dependiendo de la edad, se va ajustando el tipo de contenido, que tienen más imágenes, historias más sencillas, con mayor repetición, o historias un poco más complejas para los niños más grandes. Y siempre cuidamos que nuestro mensaje sea positivo para los niños. Que nos quitemos esos tabús de que las niñas solamente son princesas y los niños son superhéroes, ¿no? O sea, nosotros queremos, a través de la lectura, que podamos tener un país mucho más igualitario, con muchas más oportunidades, y estamos convencidos que si queremos cambiar el rumbo del país, pues tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos esperar ser un primer mundo leyendo 4 libros al año, cuando, por ejemplo, en Islandia se leen 47. Digamos, en la vida profesional, alguien que te diga, yo no me gusta leer, pues ¿cómo haces tu trabajo, no? Y si no empezamos desde la infancia, en la vida adulta lo podemos cambiar, pero va a ser más difícil lograrlo. Qué gusto saludarte, Carla Puga. Bienvenida, de verdad, qué gusto. Y reencontrarte. Felicidades por este proyecto, Mi Club de Cuentos, una aplicación, nuestra mexicana rifada. Es la hora de preguntar, ¿y tú con qué te quedas el día de hoy? Pero no va a contestar Emilio. Va a contestar Gabriela Esparza, que me escribe en Twitter. Fer, antes de que preguntes, me quedo con Gastón Pavlovich. Así Gaby Esparza. ¿Tú? No, pues también yo. Ya me ganó. ¿Y pero ustedes bueno. con qué se quedan? ¿Con Gastón tú? Gastón. Aquí dice Fer, yo me quedo con Entre la razón y la locura. Necesitamos más esa calidad. Excelente película. De las mejores que he visto, fíjate. ¿Tienes que verle, Emilio? Voy. Te la puedes perder. Este fin de semana. Ya estás. Sin Mañana duda. en punto de la hora, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.